¿Cuántos hay libertad, hermanos? Amén. En donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su manito al cielo? Ahí donde están sentaditos, levante su mano al cielo, diga: hay libertad. Diga: hay libertad en el Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has libertado, maravilloso Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada varón que ha venido a este lugar, Padre. Gracias porque tú le has traído, Señor. Gracias por esa palabra que tú tienes para nuestras vidas en esta hora, maravilloso Dios. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Venimos a adorarte. Dígale, Señor, venimos a adorarte. Venimos a bendecir tu nombre. Venimos a glorificar tu nombre, Señor amado, en este lugar. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos míos. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo, en el capítulo 26. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Permanezca ahí como está sentadito, pero abra su Biblia en el Salmo capítulo 26. Maravilloso es el que vive para siempre. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema, hermanos, un llamado a la integridad. Un llamado a la integridad. Yo quiero que usted vea ahí la palabra del Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y los varones de Cristo dicen: amén. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Un maravilloso salmo del rey David, el capítulo 26. Un salmo que tiene 12 versículos. Y en estos 12 versículos, hermanos, nosotros miramos a un hombre que no es que está libre de pecado, pero es un hombre que es coherente delante de Dios. Pero es un hombre que está dispuesto a ser examinado por Dios. Pero es un hombre que no esconde su pecado. Es un hombre que es transparente delante de Jehová su Dios. David, hermanos, tenía algo que lo distinguía de los demás hombres. Había algo diferente en la vida del rey David a los demás reyes, a los demás habitantes de donde él vivía. Un caminar de integridad lo distinguía al rey David. Y tú y yo tenemos ese mismo llamado para nuestras vidas en esta noche. Dígale al que está a tu lado: ¿cuál es tu llamado? Y usted del otro lado respóndale: un llamado de integridad. Un llamado de integridad, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estamos empezando un nuevo año. Está terminando el mes de enero y Dios llama a sus siervos, Dios llama a los varones de Cristo a que tengamos, hermanos míos, una vida de integridad, una vida de honestidad, una vida de transparencia. En David, hermano, esta cualidad no era una ausencia de pecado, sino una transparencia delante de Dios. ¡Qué maravilloso! Yo quisiera preguntar, ¿qué es la integridad? Porque en términos sencillos, hermano,
a veces esa palabra la hemos escuchado, por ahí nos han predicado, pero ¿qué es la integridad? Y en términos sencillos, la integridad tiene que ver con ser una sola pieza. Eso es algo que es íntegro. Es algo que no tiene fisuras, es algo que no tiene divisiones en sí misma. Mientras los hombres, hermano, allá afuera, mientras los mundanos se jactan, se glorían de la astucia para hacer uno aquí y uno allá afuera, los hombres de Dios estamos llamados a ser uno solo, a ser íntegros, no a estar divididos, no a ser unos aquí en la casa de Dios y otros allá afuera. El hombre de Dios tiene que ser entero, tiene que ser completo, tiene que ser íntegro. Así que en este salmo, hermanos, hay 4 observaciones que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche acerca de una vida de integridad. Lo primero que yo quiero mencionar es la coherencia que existe en el hombre que es íntegro. La coherencia. Porque, hermano, podemos nosotros decir una cosa, pero nuestras acciones pueden decir otra. Podemos aparentar y vestir de una manera, pero nuestras actitudes y nuestras palabras pueden decir otra cosa. Eso no es ser íntegro. Pero en David nosotros, hermano, miramos, o en este salmo nosotros miramos la coherencia del íntegro. Para el rey David, hermanos, la integridad tenía que ver con 2 cosas importantes. Si usted quiere 2 pilares, si usted quiere 2 cimientos, 2 cosas que sostienen la vida de integridad. En primer lugar, para David, la integridad, hermano, tiene que ver con el andar en la verdad. Como dice en el versículo 3, Jehová, en tu verdad he andado. Mire qué maravilloso, porque el hombre íntegro, hermano, no esconde su pecado. El hombre íntegro no se esconde de Dios, ni trata de aparentar una reputación que no le corresponde. El problema de los varones hoy en día es que se cuidan su reputación, pero no cuidan su carácter. ¿Cuántos están aquí? Pero, hermanos míos, el hombre íntegro es coherente en su manera de vivir, con lo que predica desde el púlpito, con lo que profesa ser como cristiano. El hombre de Dios es íntegro. Él no trata de sostener una reputación, unos buenos comentarios de la demás gente, cuando ni siquiera lo es en su interior. El hombre íntegro, el hombre que es coherente, hermano, él anda en la verdad. A diferencia de esto, el salmista lo que hace es que nos marca una diferencia en cuanto a los que andan en la verdad a los impíos. Dice que los hombres impíos, ellos andan hipócritamente y simuladamente, en el versículo 6. Entonces, hermano, este salmo nos muestra la coherencia que debe de haber cuando nosotros andamos en integridad. Ahora, como varones de Cristo, como niños de Cristo, como jóvenes de Cristo, como adultos, como padres de familia, nosotros como varones, hermano, no podemos ser unos con los hermanos de la iglesia y otros en el hogar. Porque a veces somos más atentos en la casa de Dios con los hermanos, pero no somos igual con nuestra esposa o con nuestros hijos. No podemos ser uno el domingo y otro durante toda la semana. Porque muchas veces, hermano, ese camino suele ser un poco más fácil, pero eso está entre los impíos, pero no debe de ser así entre los hombres de Dios. No podemos ser uno en el altar y otro en el trabajo. No podemos ser unos que venimos delante del Señor, aquí está, Señor, lo que es tuyo, pero allá en escondidas, cuando nadie nos mira, hermano, ¿cómo son nuestras transacciones con nuestros clientes? ¿Cómo son nuestras transacciones en el trabajo? El hombre íntegro es entero. El hombre íntegro es, hermanos míos, coherente en su manera de vivir. Él no anda hipócritamente, no anda simuladamente, él anda en la verdad. Eso es una columna, andar en la verdad. Pero la otra columna para el rey David, hermanos, en este salmo, en el versículo 12, dice que
la integridad, o él asimila la integridad con el hecho de caminar en rectitud. Vamos, diga conmigo, caminar en rectitud. Eso no es andar con el pecho erguido, hermano, acá arriba, derechito, que parece, hermano, un gran siervo, un gran ministro. No es ese tipo de caminar en rectitud, de arrogancia y de orgullo, o de creerse más santo que los demás. Esto, hermano mío, este caminar de rectitud es aquel hombre que no tambalea. Es aquel hombre, hermano, que no titubea cuando es probado. ¿Y sabe por qué razón el hombre que tiene un carácter, hermano, íntegro no tambalea cuando es probado? No porque él sea muy fuerte o muy consagrado. Ese hombre, hermano, no titubea porque su confianza está en el Señor. Eso es lo que David dice en el versículo 1, en la segunda parte. Dice: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Es alguien que cuando mira la tormenta no queda viendo para alrededor. ¿Por qué? Porque él ha puesto su confianza en el Señor. Es alguien que cuando mira el problema de enfrente no trata de huir, sino que se enfrenta, que resiste. ¿Por qué? Porque su confianza está en el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han confiado en el Señor? Cuando el enemigo nos tienta, hermanos, no debemos nosotros de titubear. Cuando la tentación nos asedia, no debemos de titubear. Le doy para acá, le doy para allá. No, usted y yo somos siervos de Dios. Tenemos que caminar en rectitud delante de nuestro Dios. Cuando falta el trabajo, ahí viene el problema. Ahí es donde empieza a tambalear. Ahí es donde no trabajé esta semana y ahora ¿cómo le voy a hacer para pagar los gastos este fin de mes? El hombre de Dios no titubea. Dice el salmista David: he confiado en Jehová sin titubear. Hermanos míos, cuando falta el trabajo, no se preocupe. Dios todavía tiene cuidado de usted y de mí. Dios todavía tiene cuidado de nuestra familia. Dios todavía tiene cuidado de sus hijos. ¿Acaso no hemos confesado con nuestros labios que Él es nuestro guardador? ¿Acaso no hemos creído que Él es nuestro proveedor? ¿Acaso no hemos clamado, no hemos leído en la palabra, no hemos predicado al mundo de que Jehová es nuestro pronto auxilio en la tribulación? Por lo cual no temeré. El hombre íntegro no titubea en medio de la adversidad. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 anima a los creyentes, hermanos, que se encuentran en debilidades, en pruebas, en tentaciones, a no titubear solo por una razón: porque fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos nosotros resistir. Esa es la razón por la que no estamos llamados a titubear. Estamos llamados a confiar en nuestro Dios. Así es de que nuestro caminar, hermano, en rectitud, que es esa segunda columna, ese llamado a caminar, hermano, sin titubear, va de la mano de nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando tú y yo hemos puesto nuestra mirada en nuestro Dios, cuando tú y yo, hermano mío, somos agarrados de la mano de Dios, no hay razón para estar mirando hacia los alrededores, o mucho menos para atrás como la mujer de Lot, sino para enfrente, mirando a aquel que nos ha llamado. Así que aquí primero vemos esta primera observación, hermano, donde hemos visto la coherencia del íntegro, sostenida por dos columnas: andar en la verdad y caminar en rectitud. Pero vemos algo más. Vemos, hermanos, que el hombre íntegro está dispuesto a ser examinado por su Dios. Cuando alguien se enferma, hermanos, allá afuera, y a usted le dicen los doctores que necesitan hacerle una radiografía o necesitan escanearlo para ver cómo está, yo creo que usted no se opone a eso. Yo creo que usted acepta que necesita que los doctores lo revisen para que le den los análisis y ellos puedan tratar en su vida. De la misma manera, el hombre íntegro está dispuesto a venir con el doctor de doctores
con el Señor para que Él sea pasando una radiografía espiritual en nuestras vidas y podamos ser nosotros escudriñados. Mira el examen que le pide David al Señor. Júzgame, escudriñame, pruébame. Y al final dice, examina mis pensamientos y corazón. Ese es el hombre íntegro. No es que él no tiene pecado, no es que él no le falla a su Dios, pero él está dispuesto a ser transparente delante de Dios. Él no quiere esconder nada delante de su Dios. El hombre íntegro, hermano, abre lo más profundo de su corazón para que Dios sea quien examine su vida. Si tú has venido aquí y todavía quieres encubrir tu pecado, todavía quieres encubrir tu maldad, tú no estás siendo íntegro. Podrás pasar por muchos años encubriendo tu pecado, pero tarde o temprano Dios sacará a luz lo que hay en tu vida. Pero el hombre íntegro escucha la voz de Dios. El hombre íntegro le ruega a Dios. Y él se pone delante de Dios y le dice, examíname. Y le abre lo más profundo de su vida. El rey David le abre lo más profundo de su vida a Dios, diciéndole, mis pensamientos y mi corazón. Porque a veces cuidamos nuestras palabras, pero lo de adentro, ¿quién lo podrá escudriñar? Nuestro comportamiento y nuestra conducta sí la podemos nosotros más o menos por ahí esconder de los hermanos de la iglesia los domingos o los jueves, pero en lo secreto, ¿quién conocerá al hombre? Jehová nuestro Dios. Y el hombre íntegro reconoce que Dios puede examinar nuestro interior. Varones, ¿estaremos dispuestos esta noche a que el Señor examine nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos tú y yo a que esta noche el Señor examine nuestra vida? Si esta noche el Señor fuera a tu casa para ver cómo eres con tu esposa y con tus hijos, ¿encontraría Dios a un hombre íntegro? Imagínate la escena. Si esta noche el Señor examinara el algoritmo en tus redes sociales, ¿encontraría Dios a un hombre íntegro? Hermanos, si Dios tomara tu teléfono y Él se pusiera a revisar tus llamadas, tus conversaciones, tus pláticas, tus mensajes, tus audios, tus imágenes, tus videos, tus búsquedas en internet, ¿encontraría todavía Dios a un hombre íntegro? Esto nos habla, hermanos míos, de que el hombre íntegro está dispuesto a ser examinado por Dios. Examíname, oh Jehová, mis pensamientos, mi corazón. En tercer lugar, una tercera observación que vemos en este pasaje, hermanos, es el enfoque del íntegro. O si usted quiere, el motor del íntegro. ¿Qué es lo que hace caminar? ¿Qué es lo que lo hace a un hombre de Dios querer ser íntegro? Había algo en el rey David que lo hacía caminar en integridad, amar la integridad. En el versículo 3 él dice, tu misericordia está delante de mis ojos. Wow. Tu misericordia, Dios, está delante de mis ojos. David tenía entre ceja y ceja la misericordia de su Dios. Lo mucho que Dios lo había perdonado, lo mucho que Dios había sido bueno con él. No eran los regaños del pastor lo que lo hacían a él querer caminar en integridad. No era querer guardar una reputación delante del pueblo, querer agradar a Dios en integridad. No, lo que movía a David, hermanos míos, eran las muchas misericordias de nuestro Dios para él también querer agradar a su Dios. De hecho,
Las misericordias de David estaban no solamente delante de sus ojos, estaban en sus labios, estaban en su corazón. Era su vida, la misericordia del Señor para David era en su vida. De hecho, cada vez que él miraba a los cielos decía: más grandes que los cielos son tus misericordias. Porque para David las misericordias de Dios eran más grandes que cualquier otra cosa, más grandes aún que los cielos. No era el deseo humano de querer aparentar una vida de piedad, olvídate de eso. David amaba la clemencia de Jehová. David amaba el hecho de que el Señor había sido tan misericordioso con él, guardando su vida, dándole la victoria en medio de las peleas, perdonando sus múltiples pecados, levantándolo de las caídas. Esas misericordias para el rey eran tan grandes que Dios quiere que para nosotros sean también grandes. De hecho, para el apóstol Pablo, esas misericordias también estaban delante de él. Para el apóstol Pablo, y eso lo dice él a los hermanos de la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 1, mira lo que Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a los hermanos? Hermanos, por las grandes misericordias de Dios, no porque yo se los diga, no porque yo les estoy rogando, no para que sean mejores personas, no, por las grandes misericordias de Dios, que sea eso lo que los lleve a vivir una vida de santidad delante de su Dios. ¿Quieres ser honesto? ¿Quieres ser íntegro? ¿Quieres ser transparente? ¿Quieres ser coherente? Que las misericordias de Dios estén delante de tus ojos. Ese es el enfoque, ese es el motor que había en la vida de David. Ay, que los hermanos de la iglesia me están diciendo que Dios... No es eso lo que nos debe de animar a vivir para nuestro Dios. Son las misericordias, lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿A cuántos Dios ha perdonado? ¿A cuántos Dios ha levantado cuando han caído? Mira las misericordias de Dios, hermano. Miremos las misericordias de nuestro Dios, y que sea eso lo que nos mueva a nosotros también a vivir una vida de integridad. Tus misericordias están delante de mis ojos. No perdamos, hermanos, de vista la misericordia de nuestro Dios. Así que el hombre íntegro, hermano, no solamente se somete al examen de Dios. El hombre íntegro no solamente está dispuesto o no solamente vive con la misericordia de Dios delante de sus ojos, pero hay algo más. Y ese es nuestro cuarto y último punto esta noche. Hay algo más en la vida del hombre íntegro. Es el hecho de tomar decisiones para ver los resultados. Ese es nuestro cuarto punto. Tomar decisiones y mirar los resultados del hombre íntegro. David tuvo que tomar decisiones. Dile que está a tu lado: tal vez tú tengas que tomar decisiones, dígale. Y tú también, dígale. Entonces digamos, tenemos que tomar decisiones. Porque David, hermano, él tuvo que tomar decisiones. Sí, David estuvo dispuesto a ser examinado delante de su Dios. Sí, David vivía con la misericordia de Dios delante de sus ojos. Pero David tomó una decisión. Versículo 4 y versículo 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Hermanos, también nosotros tenemos que aprender a seleccionar nuestras amistades. ¿Cuántos están aquí? También nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. En este caso, como el rey, hermano, él aprendió a seleccionar sus amistades. ¿Con quiénes nos reímos? ¿Con quiénes hablamos? ¿Con quiénes nos sentamos? ¿Qué casa visitamos? Y ahí nos sentamos a hablar de qué. Pero si tú has decidido andar en integridad,
Pero si tú eres de los que vive con las misericordias de Dios delante de tus ojos, ¿seguirás sentándote con los impíos? ¿Seguirás compartiendo tus palabras, tu sabiduría, compartiendo tu vida con los que se burlan de Dios? David tomó la decisión para caminar en integridad. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 15:33: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero es que, pastor, yo no me dejo convencer. Yo me siento con ellos y platico y me río con ellos y no me dejo que me pongan cosas y no actúo de la misma manera que ellos. Bueno, Pablo nos advierte: no te engañes a ti mismo, no te dejes engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Luego te terminarás riendo de las cosas que ellos se ríen. Luego terminarás aplaudiendo las cosas que ellos aplauden. Luego terminarás hablando las cosas que ellos hablan. Pero el hombre de Dios sabe tomar decisiones. Pero esto, hermano, no es solamente tomar decisión. Lo maravilloso es que cuando tú y yo tomamos esa decisión de caminar en integridad y de apartarnos de los que se burlan del Señor, también hay resultados. Diga conmigo: resultados. Y es que la integridad nos habilita para la adoración y el servicio. Cuando tú y yo tomamos esa decisión de vivir en integridad, escuchen, varones, eso nos habilita para la adoración y para un servicio de gratitud. Muchas personas están atadas espiritualmente. Muchas personas no pueden glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? No porque el pastor no los quiere poner, porque no son íntegros en su manera de vivir. Muchas personas están maniadas espiritualmente. Muchas personas están, hermano, tal vez con el deseo, pero sin actuar como lo hizo el rey. Y nosotros aquí vemos, hermano, en este maravilloso salmo, de que cuando tú y yo tomamos la decisión de caminar en integridad, el resultado es de que nosotros, la integridad nos habilita, nos capacita, nos pone en el lugar correcto para adorar a nuestro Dios. Mira lo que leímos en el versículo 6 y versículo 8. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Qué es lo que David está diciendo? Lo que David está diciendo es que él, al venir delante del Señor, él admitir su culpabilidad y lavarse de inocencia en el Señor, eso lo habilita, eso lo capacita, eso lo pone en el lugar correcto para adorar a Dios, para exclamar, dice, con voz de acción de gracias. A veces en el culto se pregunta: ¿habrá alguien que está agradecido con el Señor? Y todos hay silencio y nadie se levanta a agradecer al Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tal vez las manos están manchadas de pecado, porque tal vez hay manos manchadas de culpabilidad. Debemos de pasar por el lavacro antes de entrar al lugar santo y adorar a nuestro Dios. David lo entendía perfectamente. David reconoce que primero es necesario lavarse para luego levantar manos santas, manos limpias, manos puras delante de Dios. Mira cómo dice él: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Eso es lo que debe de hacer el predicador, eso es lo que debe hacer el ministro de alabanza. Primero lavar sus manos en el mismo lugar de nuestro Dios. Dice en el versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Claro, el hombre que vive en integridad ama la casa de Dios. El hombre que ama la casa de Dios, el hombre que ama habitar, hermano, servir en la casa de Dios, es un hombre que vive en inocencia. Porque no haya pecado en él, sino porque ha sido transparente, ha sido coherente y ha venido delante de su Dios, como lo hizo el rey David. Mientras que los malos
tienen sus manos manchadas de sangre, de maldad y de soborno, David toma la decisión humilde de venir delante del Señor, lavar sus manos en inocencia, porque eso sabía él que lo posiciona en el lugar correcto para adorar a su Dios. La decisión, hermano, entonces es separación y el resultado es adoración. La decisión es separación para ver un resultado de adoración y gratitud en el Señor. David reconoce, hermano, más adelante en este salmo, allá por el versículo 9, es interesante porque David reconoce que los que no andan en integridad, hermano, serán castigados. Y eso es lo que dice el versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Tal vez tú pensarás que nunca serás descubierto. Tal vez tú pensarás que puedes salir esta noche de este lugar todavía cubriendo tus iniquidades. Pero David sabe de que nuestro Dios es un Dios justo, que nuestro Dios es un Dios santo, y que delante de nuestro Dios, hermano, no hay pecado que no sea descubierto. Y él le ruega al Señor diciendo: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Esto nos recuerda, hermanos, que en cualquier momento Dios puede quitarle la vida al hombre. Esto nos recuerda que en cualquier momento Dios puede quitarle el suspiro, Dios puede quitarle el alma a los que andan hipócritamente y simuladamente. No juegues con Dios, no juegues con el Evangelio. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Hacia el final, hermanos, para ir terminando, David afirma su compromiso de caminar en integridad. Mira cómo lo dice David: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Yo quiero decirle algo, hermano. Caminar en integridad es un compromiso personal. David lo dice: mas yo andaré en mi integridad. Nadie más puede hacerlo por ti. La iglesia no lo puede hacer por ti. Tú tendrás que tomar tu decisión de cómo caminar delante de nuestro Dios. Pero aquí hay algo maravilloso, porque donde abundó, hermano, el pecado, sobreabundó la gracia. Y David no pierde de vista la misericordia de Dios. David al final del salmo dice: redímeme y ten misericordia de mí. Porque para caminar, hermanos, en integridad todavía se necesita la gracia de nuestro Dios. El rey reconoce de que no podrá en sus propias fuerzas. El rey reconoce que no puede en su sabiduría. El rey reconoce que no puede en su justicia. Él le ruega a Dios, diciéndole: redímeme y ten misericordia de mí. Paga tú el precio, Dios, por mí. Ten misericordia de mí. ¿Sabes cómo Dios hizo eso con nosotros y por nosotros? A través de Cristo. A través de la cruz de Cristo, el Padre nos redimió y tuvo misericordia de nosotros. Hermanos, el íntegro todavía necesita de la ayuda del Señor. Aunque hayamos caminado en integridad los años anteriores, y hoy todavía, y deseamos mañana, todavía necesitaremos de la gracia de nuestro Dios. Todavía tenemos que encontrarnos diciéndole al Señor: redímeme, ten misericordia de mí. ¿A qué nos llama hoy el Señor, hermanos? El Señor nos llama a la integridad. No podemos seguir siendo uno aquí adentro y otro allá afuera. Tenemos que ser enteros, completos, cabales, sin fisuras, sin grietas en nuestro carácter. ¿Estarás dispuesto a decirle al Señor que examine tu vida? La decisión es personal. Póngase de pie un momentito. ¿Estarás esta noche dispuesto a decirle al Señor: Señor, así como David,
Pruébame, examíname, Señor.